Muchas gracias y primero debo agradecer por la invitación, por la gentil invitación que me ha hecho pues para este primer Congreso Nacional de Derecho Penal y Procesal Penal TACNA del año 2022, primer encuentro de estudiantes de Derecho Penal. Para mí es un placer compartir con todos ustedes el día de hoy algunas reflexiones sobre las medidas de seguridad. Asimismo, también un agradecimiento al ex Academy Perú por la gentil invitación y por la amabilidad que han tenido en invitarme a, más o menos podríamos decir, dialogar algunos puntos resaltantes sobre las medidas de seguridad, sobre todo en el Perú. Bien, no sé si se me permite compartir algunas diapositivas que he preparado para el día de hoy. Adelante, correcto. Vamos a compartir. Bien. Sí, doctor, sí. Ya se puede observar las diapositivas. Genial, muchas gracias. A ver, la importancia de las medidas de seguridad en el Perú. ¿Por qué son relevantes o por qué son importantes? A ver, el derecho penal peruano siempre se ha caracterizado, la doctrina nacional, en cuestionarse cuál es el ámbito de aplicación de la teoría del delito. Es decir, cómo se aplica, por ejemplo, bastantes figuras de autoría y participación, imputación objetiva, pero lo que descuida el legislador y también la doctrina nacional es el aspecto de las consecuencias jurídicas del delito. Es decir, la propia teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Si ustedes revisan, dentro de la doctrina nacional, hay poca información relevante sobre lo que se podría entender sobre las consecuencias jurídicas del delito. Y esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la calificación o la adecuación de una norma jurídica, encontramos un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Me explico. Si ustedes revisan el artículo 106 del Código Penal, ustedes van a poder encontrar el delito de homicidio. Este delito de homicidio señala el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. El supuesto de hecho viene a ser la conducta delictiva. Y la consecuencia jurídica a esa conducta es la pena privativa de libertad, es decir, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ya lo que estoy señalando es que tanto la doctrina como la jurisprudencia no atiende, podríamos decir de manera precisa, el contenido de las consecuencias jurídicas. Es decir, seguimos un proceso penal del Código Procesal Penal del año 2004, donde sabemos y hemos identificado que existen 3 etapas bastante diferenciadas. Etapa de investigación penal preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Todo eso lleva un cauce entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. Sin embargo, ¿qué pasa después de solicitar o de imponer una condena? ¿Qué pasa después con la ejecución de esa condena que se impone a una persona luego de haber cumplido con el proceso penal, con las garantías que exige el debido proceso, la debida motivación, la defensa procesal, la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Qué pasa después? Entonces, lo que me convoca el día de hoy es a conversar sobre un aspecto importante, incluso dejado de lado, las medidas de seguridad. Y no sin antes señalar que el Código Penal peruano regula, además de medidas de seguridad como una consecuencia jurídica de un delito, la pena privativa de libertad, la pena de multa, la pena limitativa de derechos, la pena restrictiva de la libertad, la pena de vigilancia electrónica.
Pero hay que entender aquí que estas son consecuencias jurídicas de conductas delictivas. Las medidas de seguridad están precisamente determinadas no para cualquier persona, no para cualquier sujeto que tiene mayor de 18 años. No precisamente para estas personas está garantizadas las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad básicamente se aplican para aquellas personas que no son imputables. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una discapacidad mental. Las medidas de seguridad no siempre estuvieron presentes en el Código Penal de 1991. Las medidas de seguridad nos acompañan desde mucho más antes. Recuerden ustedes que el Código Penal peruano, es decir, la codificación del Código Penal peruano, no inicia con el año 1991, que es el que actualmente nos rige. El Perú ha tenido a partir del año de 1863, 1924 y actualmente el de 1991, 3 códigos. En ese periodo han venido una cantidad de reformas del Código Penal peruano. Y estas medidas de seguridad nos acompañan desde mucho más antes. Entonces, decir que las medidas de seguridad son consecuencias jurídicas nuevas que se incorporan con el Código del 91 es errado. No se podría dar una conclusión como esa. Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí para poder conversar sobre las medidas de seguridad? Fíjense bien, las medidas de seguridad atienden a aquellas personas que son consideradas en su mayoría inimputables. ¿Y quiénes son inimputables para el derecho penal? Ellos que no han alcanzado el grado de desarrollo de conocer la antijuricidad de su acción. A ellos se les puede llamar como inimputables. Entonces, si nosotros revisamos el Código Penal peruano, vamos a darnos cuenta que la ubicación sistemática de las medidas de seguridad las encontramos a partir del artículo 71, donde nos indica que las medidas de seguridad son 2. La internación y el tratamiento ambulatorio. ¿Correcto? Sin embargo, este uso de la internación, del tratamiento ambulatorio, van a tener unas ciertas particularidades al momento de su aplicación. Es decir, no todo sujeto que comete o que cometiera algún delito o que cometiera una acción delictuosa o una conducta desviada puede ser pasible desde ya de una internación o de algún tratamiento ambulatorio. Eso va a depender. Eso sí tiene que tomarse en cuenta. Pero empiezo ya con las críticas para ir entrando en el tema que nos convoca el día de hoy. A ver, ¿por qué es importante hablar de las medidas de seguridad en el Perú? Esto básicamente tiene que ver con aquellas atenciones que en el Perú se han hecho sobre la salud mental. Profesor, ¿solamente aplican para aquellos sujetos que tienen una discapacidad con su salud mental? No. Pero estas medidas de seguridad en su mayoría apuntan a lo que se conoce como la salud mental. Y yo les pregunto, ¿la salud mental en el Perú está siendo bien atendida? ¿Podríamos decir que es una política pública que ha merecido atención al Estado peruano? Es más, con la pandemia que acabamos y estamos sufriendo todavía, los casos y problemas de salud mental han incrementado. Y no lo señalo yo, lo dice las estadísticas del MINSA. Entonces, lo que hemos visto es una degradación
del aspecto de la salud mental en las personas. Si antes ya habían informes de la Defensoría del Pueblo donde se señalaba que el incremento de la salud mental, del déficit que recibían las personas que estaban atendidas por aquellos nosocomios, podríamos decir terapéuticos, encargados de atender la salud mental, era pobre, pobrísimo. Con esta pandemia, esa circunstancia se ha agravado, nos ha perjudicado enormemente. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias o enfermedades que han tenido que mayor prevalencia en este periodo, en este avance de la salud mental? Por ejemplo, la depresión. La depresión ha incrementado los índices del problema de la salud mental. Ahora, ustedes dirán que esta circunstancia de salud mental, ¿qué conlleva? La salud mental conlleva problemas psicosociales, problemas mentales, problemas del comportamiento. Y esto ya ha sido incluso atendidos en el año 2012 por la Asamblea Mundial de la Salud, donde ya expresaba su preocupación. Incluso en el año 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya solicitaba a los estados que conformaban parte de este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fijar la salud mental con un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en ese ámbito de la preocupación es que no estaba siendo atendida los casos de internación de aquellas personas que sufrían o que tenían una discapacidad mental. Y ya en el año 2017, este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mostraba su preocupación. Entonces, incluso ya se había convertido como una carga de morbilidad, es decir, de muertes. ¿Y qué es lo que estaba generando esto? Entre 900 a 1000 suicidios pasaba anualmente. Y es por eso que comienza a despertar preocupación ya en organismos internacionales. Un detalle importante sobre estas medidas de seguridad que implica la salud mental es que estos problemas mentales no atendidos oportunamente afectan no solo la vida de las personas que los tienen, sino también afectan a su familia y a la sociedad en su conjunto. En consecuencia, hablar de internación, de tratamiento ambulatorio, es también pues sinónimo de hablar de la salud mental. En consecuencia, el estado de la cuestión en la que nos encontramos sobre las medidas de seguridad en el Perú, en vez de mejorar, lo que hemos hecho es empeorar con esta pandemia. Estas personas que tienen estos problemas de salud mental, ¿qué es lo que ha generado actualmente? Son brechas al acceso del tratamiento de la salud mental. ¿Qué es lo que genera estas brechas? Estos estadios. Lo que genera es estigmatización, exclusión, discriminación. ¿Y eso qué genera? Afectación a los derechos humanos, principalmente la dignidad de las personas humanas. Entonces, esta circunstancia, si nosotros lo vemos a nivel macro, como la aplicación de una consecuencia jurídica, primero tenemos que ver cuál es ese problema. Es decir, ¿qué atiende? Y lo que nos importa a nosotros es, generalmente, las medidas de seguridad se aplican para aquellas personas que no son imputables. Los inimputables,
aquellas personas que carecen de ese grado de capacidad de conocer la antijuricidad de su hecho. Esa circunstancia es preocupante, porque más se ha alojado en integrar aspectos de salud mental. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el internamiento. Nosotros hemos dicho que según el artículo 71, existen dos clases de medidas de seguridad: la internación y el tratamiento ambulatorio. En cuanto a la internación, vamos a indicar cuáles son los principios que incluso son principios de la sanción penal que se comparten con las medidas de seguridad. Vamos a señalar también algunos casos que nos convoca el día de hoy. Sin embargo, esta circunstancia de brecha de acceso al tratamiento de la salud mental no solamente ha generado, pues, o genera, podríamos decir, genera estigmatización, exclusión, discriminación y afectación a derechos humanos. Pero eso ha tenido que ver con el desarrollo de los modelos de internación. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos modelos de internación? ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto y por qué insisto en esto? Porque la internación, si hablamos en términos ya de derecho penal, debe entenderse como una medida privativa. Es una medida que priva de la libertad. Si hablamos de un tema de ponderación, la internación es más grave que el tratamiento ambulatorio. Ahora, para que una persona se le aplique una internación, el juez tiene que tener en cuenta principios de la sanción penal. Oiga, dígame, ¿qué principios de la sanción penal puede tener una internación? Por ejemplo, el principio de proporcionalidad. Y esta tiene que ver con las medidas de seguridad deben ser proporcionales con la peligrosidad delictual de la gente, la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no fuese tratado. Oiga, y esto tiene que ver con la proporcionalidad en la aplicación de la... Claro. ¿Se podría hablar también de un principio de legalidad de la medida de seguridad? Claro. Solamente puede aplicarse medidas de seguridad cuando el código lo establece. Esto no puede surgir de la mente del juez, no. Solamente puede aplicarse medidas de seguridad cuando el código lo establece. Oiga, ¿el principio de humanidad de las penas también podría aplicarse a la medida de internación? Claro que sí. Claro que sí. Ya hemos comentado sobre la proporcionalidad, hemos comentado sobre la legalidad, es decir, el principio de legalidad de las penas, el principio de humanidad de las penas. Esos son principios que, si bien es cierto, se aplican a una sanción penal, también pueden ser aplicables a las medidas de seguridad. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son estos modelos de atención que ha venido evolucionando a la fecha cuando hablamos sobre salud mental? El primer modelo es el modelo intramural o también conocido como custodial. El segundo modelo de atención en salud mental conocemos al modelo terapéutico y el tercer modelo es el modelo comunitario. Pero cada uno de estos tres modelos no son iguales. Estos han sido y han pertenecido conforme a la evolución también del derecho y de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos sobre el modelo asilar o custodial, vamos a poder tener en cuenta que considera a las personas con problemas de salud mental como incapaces para valerse por sí mismas
Acá, en este tipo de modelo, la persona o los familiares no toman la decisión para que se pueda curar esta persona. No, no, no. En este tipo de modelo, es la institución la que se encarga de tomar la decisión por el paciente. En el modelo terapéutico o farmacológico, es la familia la que tiene un rol activo de cuidado del usuario y es la que se provee de información. La institución mantiene poder discrecional sobre el tratamiento. Vean ustedes ya la diferencia entre el modelo intramural y el modelo terapéutico. Pero esos no son los dos únicos modelos. Tenemos un modelo más, el modelo comunitario. ¿Cuándo estamos ante un modelo comunitario? Un modelo comunitario reconoce la autonomía y la capacidad de decisión de personas con problemas de salud mental, garantizando el consentimiento informado. En el Perú, actualmente, ¿cuál es el modelo que rige para la atención en salud mental? Es el modelo comunitario. Y fijo esta atención porque se habla de consentimiento informado. ¿Cuántos casos de personas que tienen esquizofrenia, de trastornos gravísimos en su manera de pensar, en su manera de comportarse? Y es cierto que el Estado se hace cargo de ellos como debería ser. En el informe defensorial o el informe de la Defensoría del Pueblo, se cuestiona mucho de cómo estos centros de internación, por ejemplo, Larco Herrera, Noguchi, tienen a sus pacientes. Incluso hay gente que está diagnosticada ya con una discapacidad mental. Sin embargo, cuando han hecho este recojo de información, han podido darse cuenta de que ni siquiera había camas para aquellas personas que tenían este tipo de discapacidad mental. Entonces, como política pública, se tiene que el Perú está haciendo los esfuerzos. Sí, se está haciendo los esfuerzos. Pero esos esfuerzos no son los suficientes para atender la gran cantidad de población nacional que tiene problemas de salud mental. El Perú, incluso ya el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre esta circunstancia. Incluso, les doy el número de la sentencia, el 3426, o podríamos decirlo en términos bastante sencillos. En el expediente 3426-2008, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, ustedes van a poderse dar cuenta que en esta sentencia el Tribunal Constitucional declaró el estado de cosas constitucionales en los casos de internación. ¿Por qué? Porque a un sujeto que tenía una discapacidad mental lo ingresaron ¿dónde? Al penal de Lurigancho. Y un familiar suyo hizo de que como tenía ese problema y ha sido probado, lo cambiaran, lo trasladaran a un centro de internación para poder tratar su problema de salud mental. Pero el tema no quedó ahí, porque el Tribunal Constitucional, al declarar el estado de cosas constitucionales, ¿qué indicó? ¿Qué precisó? Precisó que el Ministerio de Economía y Finanzas debía adoptar medidas que permitan el incremento gradual de presupuesto de los centros hospitalarios de salud mental. También, además de invocar eso al Ministerio de Economía y Finanzas, también lo señaló al Poder Judicial, al Congreso de la República,
al Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial le invocó, el Tribunal Constitucional le dijo, usted, Poder Judicial, tiene que adoptar las medidas correctivas para que los jueces y juezas se pronuncien oportunamente sobre los informes médicos remitidos por las autoridades de salud. ¿Por qué le dice eso el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional le dice eso porque los jueces, para ver el pronóstico favorable de una persona que ya había entrado en internación, se demoraban la vida para revisar eso. Y si ustedes revisan su código penal, van a poder darse cuenta que cada 6 meses, cuando un sujeto entra en una medida de internación, el juez tiene esa obligación de revisar cada 6 meses el pronóstico favorable, el informe médico que hagan los especialistas. Pero ya en el año 2008, esa circunstancia era antes. Por eso es que el Tribunal Constitucional consideró el estado de cosas constitucionales. ¿Qué le dijo el Tribunal Constitucional al Congreso sobre esta circunstancia? Le dijo, oiga Congreso, usted debe aprobar una ley que regule el tratamiento, la supervisión, el procedimiento, ejecución y cese de las medidas de seguridad e internación. Con relación al Poder Ejecutivo, le indicó que se adopten medidas para superar la situación, fortaleciendo los niveles de coordinación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, lo que estamos viendo ahora, es decir, la preocupación de la salud mental, ya el Tribunal Constitucional, incluso los informes de la Defensoría del Pueblo, muestran de que la situación en el Perú no ha mejorado, de que sí han habido canales de atención, pero estos canales de atención no han sido suficientes para atender la demanda nacional sobre temas de medidas, sobre temas de salud mental. Es más, en los colegios públicos, si ustedes me dicen cuántos psicólogos existen para la cantidad de alumnos, porque ustedes no me van a decir que solamente las personas mayores pueden sufrir de una discapacidad mental. Esto incluso puede incrementarse o agravarse a partir desde el colegio o de edades inferiores. Son situaciones que pueden incluso llevar al suicidio. Por eso es que digo que la salud mental en el Perú no es una prioridad. No es una prioridad. Por eso es que también mi crítica cuando hablábamos hace algún tiempo sobre este tipo de educación virtual que se llevaba en los canales de televisión sobre Aprendo en Casa, yo precisaba y me preguntaba y decía, ¿por qué no hay programas también de salud mental de forma televisiva? O incluso programas que puedan ayudar al tema, pues, además del mental, al tema que tenga que ver con la alimentación, con la nutrición, en términos más precisos. Entonces, no solamente educación es lo que se percibía al momento de una pandemia, sino también el aspecto emocional, mental, el aspecto también de la nutrición. Y son cuestiones tan obvias que el Estado ha dejado de ver. Ahora, luego de haber planteado esta crítica al tema de la salud mental, vamos de plano sobre las medidas de seguridad y vean ustedes la conexión que vamos a tener, por lo dicho anteriormente, con las medidas de seguridad. Ya hemos indicado que las medidas de seguridad no estuvieron presentes con el Código Penal de 1991. Esto viene desde mucho más antes, ¿correcto? Ya incluso en el anteproyecto del Código Penal suizo de 1893. Y acá es importante dejar algo en claro, ya que ustedes, futuros abogados, se van a dar cuenta. ¿Cuál es la tónica
de la medida de seguridad en el Perú actualmente. ¿Cuál es el sistema que sigue? El sistema dualista, el sistema de la doble vía o el sistema vicarial. Las medidas de seguridad que se aplican en el derecho penal peruano siguen el sistema vicarial. Y lo explico de una manera bastante sencilla. Si una persona es condenada, una persona, podríamos decir, sin ningún problema de discapacidad mental, cometiera un delito y se le impusiera 10 años de pena privativa de libertad, ¿cómo se aplicaría una medida de seguridad? La medida de seguridad, si una persona que tiene un problema de discapacidad mental o es un inimputable, por decirlo en términos ya vinculados al derecho penal, se le debería imponer como si se le estuviera aplicando a una persona común y corriente. 10 años de medida de seguridad de internación. Pero ¿cómo se fija ello? Eso no lo fija solamente el juez. Para que se pueda determinar cuántos años voy a imponer de una medida de internación, de tratamiento ambulatorio, tiene que haber un informe médico. El especialista en estos aspectos es el psiquiatra, quien le va a indicar. El psiquiatra utiliza como la suerte de un perito. Este perito va a tener que señalar cuál es el grado de afectación que tiene este sujeto que ha cometido una conducta delictiva. ¿Cuál es el grado de lesión que tiene por lo que ha cometido? ¿Y cuánto sería necesario para ver su tratamiento? Porque si lo dejamos en libertad, este sujeto podría volver o podría reiterar su conducta delictiva. Por eso es que el juez, si bien es cierto, conocedor de reglas, conocedor de leyes, pero no es especialista en salud mental. Un esquizofrénico, una persona que tiene una grave alteración o una lesión en el cerebro, no puede ser pues conocido por un juez. El juez es especialista en lo que es ley. Pero aquel sujeto que se encarga de ver pues la conducta, el comportamiento, el daño cerebral, es un especialista que puede ser también un psiquiatra. Y el juez, para poder determinar cuánto de medida de seguridad en el caso de la internación va a imponer, necesita pues un informe técnico psiquiátrico. O sobre la base de ese informe psiquiátrico es que el juez va a valer la imposición de una medida de internación. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cuál es el sistema que sigue en el Perú? El sistema vicarial. Se aplica la medida de seguridad como si se aplicara la pena privativa de libertad. ¿Correcto? Antes, con el Código de 1864, se regulaba, primero aplicábamos la pena privativa de libertad y ni bien concluyendo la pena privativa de libertad, aplicábamos la medida de seguridad. Pero no, con este sistema vicarial lo que se está haciendo es una suerte de que se aplica la medida de seguridad como si se aplicara la pena privativa de libertad, como si esta persona estuviera en sus mejores condiciones para recibir una medida de seguridad. ¿Correcto? Otro dato importante y que ha sido resuelto por la jurisprudencia nacional en el ámbito de la internación es que si el aspecto que sigue es el sistema vicarial, lo máximo a lo que podría llegar la internación no podría ser indefinida. Es decir, en términos bastante sencillos para que se entienda. No se puede aplicar la internación como si fuera una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque lo que se busca
con personas que no han logrado conocer la antijuricidad de su acción, no es generar o que sea un instrumento. No, el legislador peruano no busca en aquellas personas que son consideradas inimputables aplicarles de plano una cadena perpetua, es decir, una pena o una sanción indefinida para estos inimputables. No. Lo máximo que señala la jurisprudencia en estos casos es que la internación puede llegar hasta los 35 años, como si se aplicara una pena privativa de libertad. ¿Correcto? Seguimos entonces. ¿Qué tipo de medidas de seguridad conocemos? Conocemos estrictamente dos: la internación y el tratamiento ambulatorio. En la internación está en el artículo 74 del Código Penal y el tratamiento ambulatorio lo encontramos en el artículo 76. Es necesario también indicar que esta medida de seguridad siempre se creyó como una suerte de imponer una medida a aquel peligroso. Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Ferraioli sobre la teoría del garantismo penal, van a darse cuenta de las formas, de los horrores, de cómo se aplicaba la sanción. Y estas medidas de seguridad de internación, que tenían que ver más con el tema del manicomio, ha ido regulándose y evolucionando. En consecuencia, esta internación tiene, podríamos decir, esos orígenes. Actualmente, en el Código Penal peruano, la internación la encontramos en el artículo 74. ¿Y en qué consiste? Consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro especializado con fines terapéuticos y de custodia. ¿Cuándo va a proceder una internación? Cuando concurre el peligro de que la gente cometa delitos considerablemente graves. Oiga, cualquier delito no, graves. ¿Correcto? El tratamiento ambulatorio, ¿dónde lo encontramos? Artículo 76 del Código Penal. Y este tiene como función, más que la custodia, tiene un fin rehabilitador. Rehabilitar, a diferencia de la internación que tiene un fin terapéutico y de custodia. El tratamiento ambulatorio tiene un fin terapéutico y de rehabilitación. Pero otra diferencia que se aplica entre la internación y el tratamiento ambulatorio es que la internación se aplica a un inimputable y el tratamiento ambulatorio a un imputable relativo, que puede ser un toxicómano, por ejemplo, un alcohólico. En el caso de la internación, aquel sujeto que no ha logrado desarrollar la antijuricidad de su comportamiento, es decir, no ha logrado el grado de desarrollo de su capacidad para poder entender las cosas. ¿Quiénes pueden entrar ahí? Por ejemplo, un esquizofrénico. A ver, para que se entienda esto de una manera bastante sencilla, la internación es privar de la libertad. Esa es la internación. ¿Qué va a restringir? La libertad ambulatoria va a restringir la internación. Lo que se pretende con esta internación es su función curativa, su función aseguradora.
dentro de un establecimiento hospitalario adecuado que tenga con fin las terapias de la persona que está involucrada en una conducta delictuosa. Porque si conocemos a aquella persona que es un esquizofrénico y cada vez que no se medica, coge un cuchillo y a quien encuentre lo pretende, podríamos decir, lesionar, ¿qué pasaría con cualquier persona que está por la calle? En cualquier momento puede morir. ¿Por qué? Porque como esta persona no logra comprender del todo su comportamiento, lo que puede hacer esa persona es una situación de peligro para toda una sociedad. En consecuencia, la internación no se va a aplicar de forma preventiva, no. La internación se aplica de forma a posteriori. Si el inimputable cometiera algún delito, por ejemplo, matar a su vecino, y el juez evalúa con el médico, con el especialista, que si lo deja en libertad volvería a cometer lo mismo, entonces el juez decidirá una internación. Oiga, ¿una internación dónde? Por ejemplo, ¿en un establecimiento penitenciario? No. Un establecimiento penitenciario ni siquiera tiene las herramientas, ni siquiera tiene los instrumentos para poder tratar a una persona que tiene un normal desarrollo de su comportamiento o entiende lo que ha hecho. No podrá pues atender a aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender la delictuosidad de su acto. Por eso es que la internación no se puede dar en cualquier establecimiento penitenciario, sino en centros hospitalarios que tengan pues la infraestructura de terapia y de custodia. Por ejemplo, el Arco Herrera, en Noguchi. El tratamiento ambulatorio, en estos casos, son formas, por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 178A, tratamiento terapéutico, se estudian también formas especiales de tratamiento ambulatorio para delincuentes sexuales imputables. Esto se trata de una medida de seguridad no privativa de libertad y que tiene una función predominantemente rehabilitadora. A diferencia, por eso el término, y acá hay que tener un poquito de criterio, porque cuando hablamos de internación, estamos hablando de privación de la libertad ambulatoria, y cuando hablamos de tratamiento ambulatorio, hablamos de una medida de seguridad que no priva la libertad, porque su función es predominantemente rehabilitadora. ¿Correcto? Este tratamiento ambulatorio consiste en que el sentenciado tendrá pues atenciones de carácter médico, psicológico o de índole en el que su estado lo requiera. A eso se refiere con tratamiento ambulatorio, ¿correcto? ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de una medida de seguridad? Es decir, ¿cuándo debería aplicarse una medida de seguridad? Cuando el agente haya realizado un hecho previsto como delito. ¿Qué quiere decir? Que la conducta esté recogida en un tipo penal. ¿Qué otro dato es importante para la aplicación de una medida de seguridad? Que el hecho y la personalidad del agente, es decir, del que ha cometido ese hecho delictivo, pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. Esto es lo que se conoce como pronóstico de peligrosidad postdelictual. Es decir, para aplicar una medida de seguridad se necesitan dos requisitos. Primero, identificar que haya realizado un hecho previsto como delito. Esto tiene que estar previsto en el Código Penal. Por ejemplo, quien genera la muerte de una persona, delito de homicidio. Quien trafica con drogas, artículo 196 del Código Penal. ¿Qué más?
y desde que esa conducta que ha sido realizada se tenga que ver la personalidad de la gente, la que pueda deducirse un pronóstico futuro que revele una elevada probabilidad de la comisión de nuevos delitos. Si tenemos estos dos requisitos, es posible aplicar una medida de seguridad, como el caso, y la más grave, una internación. Insistimos con esto. La extensión de la medida de seguridad en ningún caso puede aplicarse de manera indefinida. Lo máximo que puede llegar una medida de seguridad en el Perú es hasta los 35 años. ¿Correcto? Recuerden que la medida de seguridad tiene fines terapéuticos, rehabilitadores, de curación. En cambio, una pena tiene fines de resocialización, fines protectores, fines preventivos. En cambio, la medida de seguridad tiene fines de rehabilitación, de curatela. ¿Correcto? Son fines distintos. Y también recuerden de que una medida de seguridad no puede extenderse hasta una pena indeterminada o una cadena perpetua. ¿Correcto? No olviden esos detalles. Para aplicar una medida de seguridad, es importante también identificar cuál es el grado de afectación que tiene el sujeto que ha cometido un delito. Eso es importante tener en cuenta al momento también de aplicar una medida de seguridad. Es el juez, mediante este perito, que es un psiquiatra, mediante un informe, va a indicar el grado de peligrosidad o el estado de peligrosidad que tiene la gente que ha cometido una conducta delictiva. Y eso queda ya, podríamos decir, establecido en el fundamento sexto del recurso de nulidad 2234-2019, Lima Norte. Y acá es importante dejar en claro de que los principios que regulan la sanción penal, o por decirlo así, una pena, fácilmente pueden ser trasladados al momento de aplicarse una medida de seguridad. Por ejemplo, el principio de legalidad de las penas, el principio de humanidad de las penas, el principio de proporcionalidad. El juez tiene que atender esos principios al momento de imponer una medida de seguridad. ¿Correcto? El proceso de imposición de medidas de seguridad tiene que verse el delito, es decir, ¿quién comete esta circunstancia delictiva? Un inimputable o un imputable relativo. También tiene que verse, pues, en el proceso penal. Y acá hay una pequeña circunstancia que debo indicar. El Código Procesal Penal de 2004 reconoce el proceso de seguridad. El proceso de seguridad rige para aquellas personas que tienen o que en el transcurso del proceso penal se declarase pues inimputable. El proceso de seguridad es donde se va a fijar una medida de seguridad. Si ustedes revisan el Código Procesal Penal van a poder encontrar medidas como o procesos especiales como la terminación anticipada. Van a poder encontrar también procesos especiales como ¿qué? La colaboración eficaz. Para funcionarios, para delitos funcionariales. También hay un proceso de medidas de seguridad o proceso de seguridad, donde van a poder encontrar que el fiscal podrá actuar de oficio o a pedido de parte. Y este puede solicitar una internación preventiva. En una sentencia, el juez impone una medida de seguridad que puede ser de internación o tratamiento ambulatorio ante el alto riesgo de que el sujeto cometa
nuevos delitos. Y la ejecución estará a cargo del juez. Y el juez tiene que ver, pues, si existe una probabilidad de que este delito o de que esta circunstancia que ha pasado se vuelva a reiterar. Entonces, el juez tiene que evaluar en la ejecución cada 6 veces, dice el Código Penal, junto con una junta médica para ver si esta circunstancia está mejorando la situación de la persona que se le ha aplicado una medida de seguridad como la internación. El hecho de que un sujeto se le haya impuesto una medida de seguridad, sea un varón o una mujer, eso no inhibe de que se aplique una reparación civil. Oiga, ¿qué es una reparación civil? Es reparar por el daño generado, por el mismo valor del daño, o una que ocupe o por lo menos se parezca al que se perdió o al que se lesionó. Entonces, hay que dejar en claro aquí algo, que la imposición de una medida de seguridad no descarta que se aplique una reparación civil, ¿correcto? Es importante que al momento de aplicar una medida de seguridad, el juez vincule tanto su actuar al que el agente con la conducta delictiva. De nada vale solamente decir que es una persona que tiene pues una discapacidad mental. Es importante que haya una conexión del hecho, de la conducta, de la personalidad del agente con la conducta delictiva. Y a partir de ahí, señalar si esta conducta sirviera o si lo dejamos en libertad, volviera o no a cometer nuevos delitos. Eso es lo que tiene que fijar el juez antes de señalar solamente que tiene un problema mental o una discapacidad mental. Entonces, es importante ya como una consideración final que los operadores de justicia también tengan en cuenta la evaluación del hecho con la personalidad del agente. No solamente por indicar que es una persona que sufre de algún trastorno o alguna discapacidad mental para que esté internada. El juez, mediante el perito, que puede ser un psiquiatra, tiene que evaluar cuál es ese grado de afectación y ese pronóstico favorable. Es decir, y eso va a medir el tiempo que puede estar internado una persona en un centro hospitalario con atenciones que puedan, con circunstancias que puedan atender a personas que sufren de esta discapacidad mental. Eso es importante. Otra consideración final, que el juez, al momento de aplicar una medida de internación como una medida de seguridad como la internación, tiene que tener en cuenta los principios que también regulan la sanción penal. Principio de proporcionalidad, principio de legalidad, principio de humanidad. Otro detalle importante, que la medida de internación no puede ser indefinida, sino hasta los 35 años, es decir, es temporal, no es indefinida o indeterminada. La medida de seguridad no puede ser aplicada solamente por el juez, necesita de un auxilio, como un perito especializado en salud mental, que básicamente puede ser un psiquiatra, para atender esa necesidad. Finalmente, es importante aclarar que las medidas de seguridad, por ejemplo, la internación, tiene que ser una prioridad en el Perú.
Hay tantos casos de salud mental que han degradado la situación en el Perú. Sin embargo, si atendemos ya las recomendaciones incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también incluso de la Organización Mundial de la Salud y del encuentro pues de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la salud mental, que cada cierto tiempo viene agravándose, el Perú tiene que tomar la iniciativa de considerar una prioridad a la salud mental. Esas circunstancias van a permitir que le prestemos y le demos atención como merece, porque tener a un familiar, tener a una persona que en el transcurso del tiempo haya caído en discapacidad, en el Perú no se respeta. Si empezamos también a hacer campañas de concientización, de valorar o por lo menos atender a personas que tienen pues trastornos, porque pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestras peores personas que nosotros queremos. Y si nosotros no atendemos, el Estado no lo va a hacer. Si nosotros no concientizamos o no sensibilizamos sobre esta problemática que debería considerarse como una política pública prioritaria, las cosas están perdidas y vamos a ir de mal en peor. Entonces, pues, con esta pequeña disertación, lo que he pretendido es encontrarnos y situarnos en el aspecto del estado de la cuestión de las medidas de seguridad a partir, pues, del informe de la Defensoría del Pueblo en lo que concierne a la salud mental. Agradezco su atención. Quedo presto en caso haya preguntas.